¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por estar en sintonía de su señal positiva, Canal 8 Agape TV. Bienvenido sea a su programa Tiempo de Gracia. Hoy estamos compartiendo un tema muy particular, dándole seguimiento en esta temporada al pecado, las virtudes, los vicios, esas virtudes que necesitamos desarrollar. Y el día de hoy nos toca una indispensable y es la templanza, así que no nos cambie, quédese estos minutos con nosotros, que Jesús tiene algo que decirle a su corazón. E iniciamos con la frase del día y nos dice de la siguiente manera, preste muchísima atención. La templanza es el dominio firme y moderado de la razón sobre las pasiones y sobre los otros movimientos desordenados del alma. Y esto lo decía San Agustín. Qué gran santo para hablarnos acerca de la templanza. Muy probable usted ha escuchado acerca de la vida de este gran santo. Un hombre súper culto, un hombre que él, por decirlo así, estuvo involucrado en tantas creencias, corrientes filosóficas de su tiempo, probó de todo y al final se encuentra con el único y auténtico Dios, con Jesucristo nuestro Señor. Y él, siendo un hombre de una vida desordenada, él mismo llega a desarrollar en su vida la templanza y por eso tanta fuerza en lo que él hoy nos comparte, porque lo aplicó a sí mismo y alcanzó esta virtud pero tan valiosa y sobre todo indispensable para desarrollar una vida de virtudes. Y eso lo vamos a ir viendo durante este tema y durante este programa, por supuesto. La templanza es la virtud a desarrollar en contraparte al vicio o el pecado capital de la gula. Si usted estuvo con nosotros, recordará que la gula pues es un desorden con respecto al beber y al comer. El apetito y la necesidad de alimentarnos es una necesidad natural humana. Sin embargo, cuando nosotros no tenemos esta templanza, podemos desbordarnos, podemos excedernos, y no solamente en la comida y en la bebida, sino también en toda clase de adicciones. Por eso la gula que veíamos en el programa anterior pareciera que es un pecado secreto, un pecado que pasa muy desapercibido en nuestra vida y sin embargo puede estar siendo ese agujero, esa ranura, esa fisura por donde se está perdiendo la gracia, porque cuando hay gula, cuando hay excesos, cuando no hay dominio propio, cuando no hay moderación ni templanza, esto nos lleva así, sin temor a equivocarnos, a despilfarros, a excesos y sobre todo a adicciones, no solamente de bebida, de comida, sino también de estupefacientes, de droga, de alcohol. Así que recuerde que por esta razón, ahora que estamos entrando de lleno a la virtud de la templanza, es importantísimo que nosotros no tomemos la gula a la ligera. Es posible que pueda ser un pecado ahí que esté tratándose como de esconder o que no lo notamos tanto, pero si hay despilfarro, si hay excesos, necesitamos la templanza. ¿Y qué es la templanza? Bueno, para dar una definición clara acerca de ella, la templanza consiste en moderar y ordenar la atracción a los placeres y el uso excesivo de los sentidos, sujetándolos a la razón. Es la virtud que engendra el dominio propio y procura el equilibrio y buen uso de los bienes creados. La templanza hace que los sentidos y el cuerpo encuentren orden y equilibrio entre sí. Puesto que la templanza nos supone algo que es externo, esto quiere decir que la templanza es la que nos ayuda a moderar el uso de las cosas externas de nuestro cuerpo, pero que afectan a nuestro cuerpo si no tenemos moderación para utilizar esos bienes. Los alimentos son un bien y un bien que necesitamos, igualmente la bebida, sí, pero vuelvo a recalcar, la templanza nos ayuda, dice, a
utilizar bien los bienes que están en nuestro entorno. Un medicamento le puede ser a usted muy útil después de una cirugía o en un dolor de muelas o en un dolor que esté pasando, pero si se abusa de esos medicamentos se pueden volver también adicción. Por eso es que dentro de la gula entran todas las adicciones que dañan directamente a nuestro cuerpo. Y la templanza precisamente es todo lo contrario, nos ayuda a tener dominio propio, a ser dueños de nosotros mismos, a utilizar las cosas buenas con moderación y por supuesto rechazar por completo lo que nos daña. Ahora veamos algo más acerca de la templanza. La templanza es una de las 4 virtudes cardinales. ¿Cuáles son las 4 virtudes cardinales o a qué se refieren las virtudes cardinales? Se les llama cardinales a estas virtudes porque son como la base o los pilares para desarrollar sobre ellas una vida de virtudes o una vida pues de gracia. Y por lo tanto vemos acá que la fortaleza es una virtud cardinal, la justicia, pero vemos acá que la templanza es una de esas 4 virtudes cardinales fundamentales. A partir de ellas se pueden desarrollar otras virtudes y, por ejemplo, la templanza, que es muy particular, sin la templanza muy difícilmente vamos a crecer en la pureza, muy difícilmente vamos a crecer en la diligencia, muy difícilmente vamos a crecer también en la humildad. Así que vemos que la templanza con justa razón se le llama también y está, mejor dicho, dentro de las 4 virtudes cardinales, las 4 virtudes pilares. Ahora bien, es importante notar que hay 2 palabras griegas que en inglés se les tradujo a templanza, pero su significado es el siguiente. Tanto la palabra griega como enkrateia y tenemos la otra que es sophorusu, que eso significa autodisciplina y autocontrol. Mira qué hermoso, la templanza nos lleva a dominio propio, autodisciplina y autocontrol. ¿Qué quiere decir? Que es para atarnos y para no disfrutar de la vida, y por eso es que la iglesia viene a cohibir a la persona para que no se desarrolle y no sea feliz. No, momento, eso es una treta y una mentira de Satanás, que el Señor lo reprenda. Al contrario, la templanza nos ayuda a poder disfrutar de una mejor forma los bienes que este mundo sí nos puede dar, porque es gracia divina también dárnoslo. Gracias al trabajo, usted puede tal vez comprarse algo bonito que usted quería. Gracias a su trabajo, el Señor le puede permitir también ir a pasear a un lugar que usted desea o comerse algo rico, pero la templanza nos ayuda a ser medidos, a no excedernos, a no atiborrarnos, a no acaparar, a no volvernos adictos, a no aborazarnos a todo hasta el punto de enfermarnos. ¿Sí? La templanza, al contrario, nos ayuda a mantenernos lúcidos, nos ayuda a mantenernos sobrios. Y de hecho, voy a leer ahora, porque son bastantes características, para que no se me olvide ninguna, las características de una persona templada. Mire qué hermoso, cuando hablamos de alguien que tiene un carácter muy fuerte, y estoy hablando de fuerte, que quiere decir una persona con un espíritu bien formado, ¿verdad? Íntegro, responsable, honesto, nosotros podemos decir es un hombre o una mujer templado o templada. Y mira, recuerda que la palabra templado viene de templanza, ¿sí? Y veamos lo siguiente, un hombre o una mujer templado o una templada es moderado, es una persona sobria. Esto quiere decir que carece de ingobernabilidad emocional. Mira qué tremendo lo que significa la sobriedad. Carece de ingobernabilidad emocional, no está bajo efectos de alcohol, de drogas o estupefacientes, está en su sano juicio.
eso significa ser sobrio, ¿sí? También es una persona mesurada, mesurado quiere decir una persona que contiene o que frena su conducta, tiene la capacidad de frenar y de conducir su conducta según su razonamiento. Una persona templada es comedido. Comedido quiere decir que no es exagerado, que no es agresivo y tampoco es irrespetuoso. Eso quiere decir comedido y es otra característica del hombre templado. Evita los excesos, es dueño de sí mismo, tiene autocontrol, es disciplinado, es íntegro o de una sola pieza, como lo decimos en muchas ocasiones. En él se ve que la razón está por encima de sus pasiones. Recuerde que cuando hablamos de pasiones, existen las pasiones buenas y las pasiones malas, positivas o negativas, si le quiere llamar también de otra manera. Porque hay pasión, por ejemplo, la pasión por cuidar a los animales, y de ahí vienen tantos zootecnistas excelentes, veterinarios, que trabajan en todo este ambiente porque sienten una pasión por la naturaleza, sienten una pasión por la fauna y por eso se han vuelto expertos, porque hay una pasión por cuidar los animales. Esas son pasiones positivas, pero acá también estamos hablando de las pasiones negativas. Una pasión por la venganza, por ejemplo, una pasión por el chisme, una pasión por la lujuria, por el desenfreno. Pues no, él dice acá que una persona templada, pues la razón está por encima de sus pasiones. Vemos también que una persona templada es siempre un fiel vigilante de su comportamiento. Él no está viendo cómo se comportan los demás. Ay, usted debería de ser así, usted otro debería de cambiar esto, usted es así, debería de ser así. No, él tiene su mirada en Jesucristo y desde su mirada en Jesucristo se autoevalúa y mantiene, nos dice acá, una vigilante visión sobre sí mismo, sobre su conducta, la mantiene vigilante. También es una persona que trabaja en sí mismo con diligencia. Una persona templada es una persona que está trabajando en sí mismo. No tiene tiempo para estar viendo cómo cambia el otro, porque de hecho es un tiempo perdido querer hacer eso, ¿sí? Y tratar de quitarle al Espíritu Santo su lugar. Es tiempo perdido querer hacer eso, al contrario. Dice, se está trabajando en sí mismo con diligencia. Ahora quiero que juntos vayamos a la palabra del Señor. Tenemos, por supuesto, lo que el Señor nos quiere decir al respecto de la templanza, y nos dice en Eclesiástico capítulo 31 versículo 19. Si usted tiene la Biblia latinoamericana, recuerde que es el libro de Sirácida. Sirácida capítulo 31 versículo 19, y dice de la siguiente manera: qué poco basta a una persona educada, así no se ahoga después en su cama. El que come demasiado tendrá dolores, insomnio, malestar, sofocación y un semblante alterado. En cambio, el que come con moderación tiene un sueño saludable y por la mañana se levanta con la cabeza despejada. Si tuviste que comer más de la cuenta, levántate y te aliviarás. Escúchame, hijo, y hazme caso. Después entenderás lo que te digo. En todo lo que hagas, sé moderado y no te pasará nada malo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No tiene ni qué explicarse este versículo, se explica solo esta cita, se explica sola esta cita bíblica. Definitivamente que una persona templada va a tener moderación al beber, al comer, al divertirse, al dormir, al trabajar, al hacer lo que esté haciendo va a tener moderación, incluso para las cosas espirituales, ¿sabe usted? Porque hay personas que quizá piensan que los santos pasaban todo el día orando, ahí, todo el día orando, pero no es así.
Los santos y más los que estaban en conventos o los monjes de claustro o las monjas de claustro se levantan y tienen horarios para trabajar, para comer, para trabajar, para hacer sus labores, etc. Y por eso es que la moderación es base para todas las demás virtudes. Hay que tener moderación, dice, para todo. Y hay otro versículo bíblico que me encanta y es la segunda carta a Timoteo en el capítulo 1, versículo 7. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor no te ha dejado solo, Él te ha dado su gracia y está disponible para ti y también está disponible para mí que tanto lo necesito. Tú no estás solo en este caminar, pero hace falta que te decidas querer ser una persona moderada. Ese es el primer paso. Querer erradicar de ti los excesos, la gula, el desenfreno, los vicios y decirle, Señor, yo necesito tu gracia, necesito tu ayuda, necesito esa templanza en mi vida. En Proverbios capítulo 25, versículo 28 nos dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué versículo este? El que no sabe dominarse, dice, ya no necesita ni que lo ataquen. Él solito se destruye por no tener dominio propio. Qué tremendo esto. No necesitas que alguien te esté obstruyendo el paso o que te esté dañando, porque una persona sin dominio propio, dice, el que no sabe dominarse es como una ciudad sin murallas que lo defienda. Y hay un versículo más todavía, Proverbios 16:32, y nos dice, más vale ser paciente que valiente, pero más vale el dominio propio que conquistar ciudades. ¿De qué nos sirve tener un montón de títulos, un montón de conocimiento, un montón de habilidades, de virtudes, de cualidades? Las virtudes las vamos a dejar por fuera, pero ¿de qué sirve tener tanto conocimiento, tantos diplomas? Ya eres experto en esto, ya eres experto en el otro, pero no hay dominio propio en ti. No puedes dominarte a ti mismo. Aún necesitas trabajar en ti mismo. ¿De qué sirve todo eso si no has trabajado en ti mismo y no hay templanza, no hay dominio propio, no hay autodisciplina, no hay autocontrol, no hay esa autoridad de la razón sobre las pasiones y te desenfrenas y despilfarras y te vas en excesos, etcétera? ¿Cuántos hombres muy capaces, pero muy capaces y con grandes habilidades los hemos visto que se han destruido, por ejemplo, por el alcoholismo? Qué triste encontrar personas así muy capaces. Voy a poner este ejemplo que es bastante drástico, pero hay otros. Recuerdo que mientras que estaban construyendo nuestra casa hace algunos años en otro lugar, en la compañía nos tocó un maestro de obras, pero excelente. Un muchacho, pero con una habilidad, una experiencia y una capacidad de construcción impresionantes, y nosotros estábamos muy felices que nos había tocado pues este maestro de obras, porque es excelente. Pero ¿qué pasaba? A veces no llegaba porque lamentablemente se iba a beber y agarraba por días la bebida, y eso lo incapacitaba completamente para poder trabajar a pesar de que él era muy bueno. Y entonces vemos acá que este proverbio tiene tanta razón y tanta profundidad. Proverbios 16:32, más vale ser paciente que valiente y más vale vencerse a uno mismo que conquistar ciudades. Puedes tener muchas gracias, como lo vuelvo a repetir, puedes tener muchas habilidades, pero ¿cómo estás contigo mismo? ¿Cómo estás con ese dominio propio, con ese trabajo personal? Y
Hay algo más acá y nos dice así Primera de Corintios, capítulo 6, del versículo 12 en adelante. San Pablo es nuestro gran segundo pilar de la iglesia. Recordemos que tanto San Pedro como San Pablo se les tiene como esos dos pilares de la iglesia católica. Pedro por ser judío y San Pablo por ser judío, pero también haberse ido a predicar a todos los gentiles. Y él nos dice lo siguiente: todo me es lícito. Lo digo con otra palabra de otra traducción. Todo me es permitido. Usted puede hacer lo que quiera. Usted y yo podemos hacer lo que se nos dé la regalada gana. Usted es libre. Usted puede hacer lo que se le venga en gana. Y San Pablo lo dice. Todo me es permitido, mas no todo me conviene. Y aquí está el punto. Usted puede hacer lo que quiera y yo también, pero no todo nos conviene. No todo es para nuestro bien, no todo nos edifica, no todo nos cae bien tampoco. Todo me es permitido, mas no todo me conviene. Todo me es permitido, mas no me dejaré dominar por nada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira qué tremendo lo que San Pablo decía. Pero el punto está ya cuando nosotros caemos en adicción y el vicio nos toma y la pasión ya es dueño de nosotros y ya no tenemos voluntad propia. Y San Pablo dice, sí, todo puedo hacer, yo puedo hacer lo que se me dé la gana, pero no todo me conviene y no voy a permitir, dice San Pablo, que las cosas, que nada me domine. ¿Por qué? Porque el Señor se lo dijo también a Caín y me encanta este versículo bíblico porque Dios Padre se lo dice a Caín. Todos podemos ver a Caín como, wow, el primer asesino, este muchacho tan envidioso, pero el Padre no lo dejó solo a Caín. El Padre conocía a Caín y tuvo misericordia de Caín, porque aunque Dios ya sabía que había asesinado a su hermano Abel, se le acercó para hablar con él, se le acercó para platicarle, ¿dónde está tu hermano? Quería que él reconociera y que se acercara y que se arrepintiera. Fíjense en Génesis capítulo 4, versículo número 6 en adelante, dice así la palabra. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podría levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermoso esto. Hermano, el pecado dice, ahí va a estar esperando el momento de dominarnos, pero tú lo puedes dominar a él. Dios nos ha dado autoridad con su gracia, con su sangre, con su espíritu, para poder gobernar sobre no solo el mundo y lo creado, porque así le dijo Dios a Adán y Eva, sojuzgad el mundo y gobiernenlo, sino también para empezar en tener gobierno sobre nosotros mismos. Por ahí empieza el verdadero gobierno, empezando a gobernarnos nosotros mismos, y sí se puede, porque el Padre se lo dijo a Caín. El pecado está ahí esperando dominarte, pero tú lo puedes dominar a él. Y hoy más que nunca con la sangre de Jesucristo. Ahora algo más nos dice San Pablo, continuando en 1 Corintios 6, del 12 en adelante. La comida es para el estómago y el estómago es para la comida. Mas lo uno y lo otro lo destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Versículo 19. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren pues que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y llegamos aquí al punto que una persona que está la gula ahí presente en su vida, es casi que automático que va a caer en el desenfreno y en el desorden de la lujuria, y que también va a afectar directamente su cuerpo. Regularmente, donde hay desorden en la bebida y en la comida, también hay lujuria, también hay desorden de esta naturaleza. ¿Y qué es lo que sucede acá?
que ya estos pecados van también directo a nuestro cuerpo a dañarlo, ¿sí? Definitivamente que los excesos ni de comida, ni de bebida, ni tampoco el abuso en lo concerniente a lo sexual nos van a traer nada bueno, siempre habrá consecuencias. En 1 Corintios 9:25 nos dice, y todo aquel que compite, de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Es impresionante escuchar las historias de muchos atletas. Yo creo que es muy probable que usted haya escuchado la historia de algún atleta, de algún deporte que a usted le guste. Pero un atleta a veces dice, se prepara hasta 4 años para una carrera de 20 minutos. 4 largos años para correr solo 20 minutos. Imagínese usted qué disciplina, qué autocontrol ese. 4 años preparándose para una carrera tan corta, pero dice, si logra ganar el premio, está más que satisfecho, ¿sí? ¿Y qué hacen ellos? No se abstienen de bebidas alcohólicas, de una mala alimentación, de comidas que les van a afectar el corazón, de alimentos que les pueden también subir de peso o que les pueden bajar el rendimiento. Bueno, pues nosotros también, dice San Pablo, estamos corriendo por una corona incorruptible. Vale la pena entonces, dice, abstenerse de aquello que nos puede destruir la salud. Recuerde que la gula, estamos hablando también de ese impacto a nuestro cuerpo físico, el comer cosas que ya sabemos que nos hacen daño. Si a usted ya le dijeron que las gaseosas las tiene que dejar y no las deja, si a usted ya le dijeron que coma más saludable y no lo hace, pues está dañando directamente su cuerpo y eso es pecado. Ahora bien, quiero ir cerrando con unas frases de algunos santos que me encantan. Y por ejemplo tenemos a San Juan Bosco, el gran santo de los jóvenes, y él decía, la templanza y el trabajo son los 2 mejores custodios de la virtud. También esta frase no es de un santo, pero me encanta. Templanza es moderación en el uso de lo bueno y abstinencia total de lo malo. Y esto lo decía Frances Willard, se la voy a volver a repetir. Templanza, y yo creo que aquí en esto se puede resumir, templanza es moderación en el uso de lo bueno y abstinencia total de lo malo, de lo que nos daña. Frances Willard decía esta gran frase. Así que vamos a orar en este momento para pedirle al Señor entonces que nos dé esa conciencia y esa visión clara de que necesitamos la templanza. ¿Le parece? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, sin temor a equivocarme, tú estás con nosotros y nos hablas a través de tu palabra, no para condenarnos, no para señalarnos, sino para extendernos las manos y decirnos que tú estás con nosotros, que tu gracia tú la trajiste, Señor, para restituirnos lo que hemos perdido. Y la templanza es una virtud que hemos perdido, Señor, y cuando falta la templanza, hay muchas otras virtudes que tampoco estarán, como la pureza, como la diligencia, no estarán allí tampoco la justicia, no estará la fortaleza. Señor, sin la templanza, muchas otras virtudes no se pueden desarrollar. Por eso la templanza es una virtud cardinal y hoy la pedimos, Señor. Señor, ayúdanos a desterrar de nuestro corazón la gula y los excesos que nos llevan a no tener dominio propio, a estar como una ciudad sin murallas, sin defensa. Y ayúdanos, Señor, a poder empezar a forjarnos en esa virtud de la templanza. Padre, todo te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Jesús esté en su corazón. Espero que el Señor haya venido a darle una luz, esperanza a través de su palabra, porque ese es el objetivo de este programa Tiempo de Gracia. Así que quédese con nosotros porque en el siguiente programa estaremos dando continuidad.
Dios les bendice.